filosófico-pedagógicos. Es lamentable, por ejemplo, ver que hay una discusión fuerte de la reforma de preescolar, pero no hay una discusión en paralelo sobre el concepto de infancia. Y ha cambiado mucho, se ha reconceptualizado. Hablar de infancia implica hablar de vulnerabilidad, implica hablar del riesgo del niño ante situaciones de peligro, de tráfico de órganos, de prostitución infantil, de problemas de violencia doméstica. El niño es vulnerable ante toda esta situación y pareciera que la escuela está preocupada por cuestiones cognitivas que sí son importantes, pero no por replantearse el escenario social en donde el niño se está desenvolviendo y que hablar de infancia con todos los parámetros que se tenga en América Latina sobre dónde termina y inicia en términos periódicos la infancia, no hay un debate serio sobre esta noción. Lo mismo pasa con los jóvenes. Hasta hace muy pocos nos estamos ocupando sobre los jóvenes, las subculturas juveniles. ¿Qué les significa? Lo decía muy bien Lourdes, a un niño, ¿qué le significa estar en la escuela? Ahorita hay todo un debate que se está generando en el Cono Sur, particularmente en Argentina, con colegas sociólogos y antropólogos que están discutiendo sobre el escenario escolar. ¿Qué significa la escuela para el Estado? ¿Qué significa la escuela para las sociedades? ¿Qué significa la escuela para el campo? ¿Y qué significa la escuela para los sujetos? Yo creo que hablar de principios filosófico-pedagógicos sobre qué tipo de sujeto queremos formar, qué tipo de ciudadanías en plural, ¿no? Actualmente preexisten, en qué condiciones o en qué contornos geopolíticos, culturales, específicos se están desarrollando estos sujetos y la escuela cómo está quedando lamentablemente completamente arraigada. Se está quedando en niveles de marginalidad impresionante porque la escuela no está jalando las discusiones sociales, culturales. La escuela se está quedando en un debate interno sobre contenidos, sobre estrategias y lamentablemente y de esto a los sujetos no les interesa. Entonces los niveles de deserción, de abandono son realmente, lógicamente son coherentes, ¿no? Entonces yo creo que por ahí hay un debate pendiente. Nos gustaría presentarles a ustedes una reflexión, un análisis retrospectivo de la historia de nuestro sistema educativo, realizado por nuestra querida colega, la doctora María Esther Aguirre Lora, investigadora del Instituto. Creo que es un tema muy complejo por la misma complejidad del sistema educativo. Uno piensa que siempre estuvo ahí el sistema educativo y eso no es así. El mismo nombre de sistema educativo se fue construyendo paulatinamente hasta que se definió. Y cada uno de los niveles que integran el sistema educativo en sí mismo tiene su propia historia, su propio origen, con sus propias dificultades. Un ejemplo que me resulta muy claro es el de la escuela secundaria, que uno vive ligada a la escuela primaria. Y no fue así. En su origen, pensemos en el régimen novohispano, que uno lo siente muy lejano, pero no es tanto. La escuela secundaria, los estudios secundarios estuvieron a cargo de las órdenes religiosas de los colegios y eran para peninsulares, que iban a continuar estudios universitarios o a ocupar espacios de dirección en la sociedad. El XIX no cambió radicalmente estos patrones. El siglo XIX continuó ofreciendo estos estudios secundarios como preparación a la universidad para los sectores, las élites, los sectores intelectuales más desarrollados, etc. Y en 1923 esto va a cambiar radicalmente. Estamos hablando del periodo de los gobiernos revolucionarios. La escuela secundaria, se va a fundar la Escuela Secundaria Federal como tal, y es la que se va a apropiar de los estudios antecedentes a otros estudios superiores. Esta secundaria federal cambia radicalmente, ya no van a ser las élites, va a estar dirigida a sectores populares, sectores medios, y el Estado es el que se va a hacer cargo de organizar y de dirigir esta educación para los hijos, decíamos, de sectores medios o populares que eventualmente pudieran continuar estudios universitarios o que pudieran
simplemente trabajar, ¿no? Una sociedad industriosa. Y en realidad esto nos lleva a pensar que la escuela pública, lo sabemos, estamos convencidos, es la que ha construido este país, por más de los embates de la privatización que se dan actualmente en un régimen que más que neoliberal, yo diría neoconservador, porque es conservadurismo lo que se está jugando. Ahora, en relación con esta pregunta, esto que me preguntabas, yo creo que entra en juego la perspectiva histórica, el emplazamiento histórico. Uno dice, la historia, pues eso es cosa del pasado, ¿no? Estamos con los problemas del presente. Pero yo creo que el gran sentido de la historia no es explicarnos el pasado, sino comprender el presente. María Esther apunta a dos cosas básicamente. Una, como en el contexto histórico del sistema, educación para ciertos sectores con ciertos objetivos en particular. Después, la incursión del periodo revolucionario y un tema que ya se había abierto aquí, el sentido laico, público y gratuito. Hoy, en un contexto diferente, te pregunto, Claudia, ¿tendremos que defender estos tres principios básicos, o a estos principios básicos hay que agregar otros como los que ya estabas mencionando, por ejemplo, el debate filosófico de los sujetos que están en la escuela, o algunos otros que hoy se ponen en el escenario como las competencias o la formación ciudadana, o hasta la evaluación? Bueno, defender, por supuesto, tendríamos que mantenerlos, por principio, porque son cuestiones que se generan en bases constitucionales, o sea, no es algo que aparece, ¿no? Son fundamentales. Agregar a otros, yo creo que depende, si el escenario de discusión está para hacerlo, se tendrían que agregar. Si no, quedamos en una situación muy de modismos que lamentablemente favorecen algunas figuras políticas o algunas figuras en turno, ¿no? Pero no están favoreciendo a los sujetos. Yo creo que tendríamos que empezar en términos gremiales a fortalecer debates. Debates, como lo comentaba hace un momento, sobre la función social de la escuela, que se discuta desde el gremio, desde el gremio magisterial esta situación, que lo discutan, ¿no?, los expertos en legislación, que lo discutan los intelectuales, ¿no?, relacionados con este ámbito, que se discuta en el sindicato y que realmente se defina un futuro probable. Que se discutan principios filosóficos, pero también pedagógicos y didácticos. Hay una deuda pendiente que tenemos nosotros como gremio y es regresarle un sentido de discusión al tema de la didáctica. Es volver a llenar de contenido las viejas discusiones sobre los métodos de aprendizaje, sobre las estructuras curriculares, ¿no?, los planes y programas de estudio, sobre los procesos de evaluación y no solamente de acreditación o certificación. Creo que las instancias certificadoras están haciendo un papel importante, pero no discuten, están desarrollando indicadores. Y creo que en este momento el país no necesita de más indicadores, sino de discusiones más serias que permitan ir avanzando. Entonces, realmente, ¿qué podríamos ir sumándole? Yo le sumaría una disponibilidad de reflexión y de análisis muy crítico, de autocrítica incluso, de todos los sectores que estamos comprometidos con el ámbito educativo. Pero ahí hay otro problema. No todos los que estamos comprometidos con la educación realmente asumimos el compromiso y el reto como tal. Lamentablemente hay algunos sectores que solamente lo utilizan como plataforma de reconocimiento, y entonces eso realmente desmerita mucho la posibilidad de establecer un diálogo. Yo creo que tenemos una historia muy larga entre este abismo que hay entre los intelectuales o los académicos que están trabajando los temas, los especialistas, ¿no?, lo veíamos en el video con María, y los tomadores de decisiones. Creo que México se ha caracterizado por ampliar este abismo y por realmente no encontrar un mecanismo de mediación entre los que pueden asesorar a los que toman decisiones. Y mientras que esta situación prevalezca en el país, me parece que vamos a avanzar muy poco.
¿Seguimos defendiendo estos principios? ¿Tienen el mismo sentido en el periodo posrevolucionario que en este momento? ¿Tú qué piensas? Por supuesto que lo seguimos defendiendo, pero en un contexto de mayor complejidad que la posrevolución, que empieza a organizar un Estado con diferentes sectores y institucionalizando, digamos, los reclamos de la revolución. Yo creo que yo partiría de la propia concepción de la educación como un bien público. Ese es para mí un principio clave que está por delante de los que lo van calificando. Es un bien público, por lo tanto, sin denostar ni mucho menos la participación privada en la escuela, es una tarea de Estado como tal, porque es para el bien común. Y en tanto bien común tiene que estar asentada en la participación financiera, política y académica de un Estado que promueva, yo acuerdo todo lo que dijo Claudia ahorita, saberes que sostengan esos grandes principios. Y entonces, hoy, partiendo de ahí, la educación como un bien público, no transable, no comercializable, sino un bien para todos, un derecho y una garantía individual y social, entonces encuentro que laicismo, obligatoriedad y gratuidad recomponen su sentido en una obligatoriedad, por ejemplo, hoy pautada desde preescolar hasta media superior. Nos crece el reto, ¿no? Laicismo creo que se entiende muy bien en esta lógica de el respeto al pensamiento de cada quien, no es una... El respeto al pensamiento de cada quien y el uso de los saberes que la propia ciencia ha desarrollado, ¿no? Y la gratuidad de la educación impartida por el Estado creo que sigue siendo muy relevante justo frente a una sociedad como la nuestra desigual. Y no solo la gratuidad. Yo creo que las búsquedas de rutas especiales para alcanzar la equidad, ¿no?, también tienen que ser una prioridad para el Estado. No es solo el acceso gratuito a los servicios, sino las condiciones para mantenerte en esos servicios, para maestros, para estudiantes, para la participación de padres de familia, ¿no? O sea, yo creo que es un asunto mucho más complejo. Sí defender esos principios, y si le tengo que agregar, no tengo que regresar más que al tercero constitucional, ¿no?, que define de una manera realmente integral lo que debe ser la educación, la impartida y no impartida de manera directa por el Estado, y ahí caracteriza de carácter nacional, democrática, orientada a la convivencia, a la solidaridad interna y externa. ¿Estamos promoviendo esos saberes, esas actitudes, ese reconocimiento, esa tolerancia? O sea, lo que la prensa hoy, que además le encanta a la prensa hacer noticias amarillistas, ¿no?, del tema educativo, reprobaron los maestros. Hay violencia en las escuelas, que no ayudan mucho, ¿no? Pero bueno, existen esos fenómenos. Y por decir, el fenómeno de la violencia dentro y fuera de la escuela para los niños desde muy pequeñitos es todo un tema que hay que atender en una educación que se plantea en el rango constitucional formar para la convivencia y la solidaridad y la paz. ¿Qué estamos haciendo? O sea, regresemos a estos principios, pero démosle contenido filosófico, pedagógico, didáctico. Si bien en el transcurso de la charla hemos identificado esta demanda, primero por un lado, esta demanda histórica de los sistemas educativos y su relación con el Estado. Los principios que dan origen a este sistema, laicidad, gratuidad y obligatoriedad. Sin embargo, también vimos unas cápsulas en donde hay todavía deudas pendientes de este sistema. ¿A quién reclamarle? ¿Al Estado o a las instituciones que creó el Estado
para atender a estos problemas? Claudia. Pues mira, es que aquí sí regresaría a la dimensión histórica. Cuando uno empieza a leer cómo se van consolidando y cómo se van desarrollando la consolidación de los estados modernos en América Latina en general y particularmente en México, son muchos los actores que le dan contenido y presencia a esa conformación. Me parece que el gobierno como tal, el Estado y las posibilidades de gobernar a un país, ¿no?, serían realmente, son importantes en su momento, pero desde mi punto de vista muy relativos para consolidar proyectos fuertes. Creo que los que han asumido un compromiso, lo decíamos en algún momento, los que asisten, yo me puse a revisar, bueno, ¿y quiénes participaron en los congresos higiénico-pedagógicos? Y vi nombres de muchos intelectuales europeos que nosotros leíamos mucho en nuestra formación académica como pedagogas, ¿no? Y traía una discusión muy importante sobre el sentido de la inclusión de la democracia en la escuela. ¿Qué es hablar de democracia en la escuela? Que estaba muy, ¿no?, tiñado, sí, de los debates utilitaristas, que era normal de esa época, pero se estaba discutiendo el concepto de democracia, se estaba discutiendo la posibilidad de que en la escuela se pudiera enseñar un acto de solidaridad, un sentido de tolerancia. A mí me parece que eso se perdió. Y entonces ahí, ¿quiénes serían los responsables? ¿Qué actores serían los responsables? Creo que muchos actores. Todos en conjunto somos responsables. Si actualmente estamos valorando lo que decían hace un momento Lourdes, ¿por qué tenemos una presencia mediática tan importante que orienta el sentido común de la mayoría de los mexicanos? Pues porque lamentablemente la escuela ha tenido una participación también muy acotada para no desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo sobre las condiciones de vida. Ahí me parece que tenemos una deuda y que todos somos copartícipes de esa deuda. Tenemos una deuda, esa deuda es compartida, esa deuda también le toca a las instituciones que investigan el tema educativo, esa deuda le toca a los padres de familia, a los maestros. ¿Cuál es la parte que nos toca a cada quien? Yo comparto con Claudia que es una deuda compartida, en donde yo sí creo que el Estado y el gobierno tienen también su buena parte de responsabilidad. Desde el tema de la inversión educativa, por ejemplo, ¿no?, del volumen o no de la inversión educativa, el tema de la continuidad o no de programas y políticas que van, vienen, regresan y no se evalúan. Hoy, por ejemplo, tenemos una reforma por competencias desde preescolar y hasta media superior. ¿Qué va a pasar? En el siguiente sexenio vamos a esperar egresados de esta reforma curricular, la vamos a estudiar en el camino para tomar decisiones, o solo vamos a ver si los números en las pruebas de gran escala se mueven. Eso es un asunto de política pública, de inversión pública y de actores de gobierno involucrados que yo les diría alerta a lo que pueden hacer o dejar de hacer y que le va a pegar al sistema educativo y evidentemente a los mexicanos, ¿no? Al maestro se le puede achacar los problemas del sistema y a su sindicato también se le pueden achacar problemas del sistema. Yo creo que nuestro problema aquí es generalizar. Yo creo que el maestro es un elemento nodal del sistema educativo, el maestro en todos los niveles, desde preescolar hasta posgrado. El maestro tiene un lugar que hay que volver a valorar y apreciar en su justa dimensión. Que él lo reconozca y que la sociedad se lo reconozca va a permitir que el maestro tenga otro tipo de conducta, de profesionalización, etc. Pero tenemos problemas. Tenemos problemas, por ejemplo, de formación de nuestro magisterio, que está replanteando su currículum y demás, pero tenemos ahí problemas de formación de origen, problemas de actualización continua y problemas de valoración social, y hay que atacarlos.
hay que atacarlos, hay que enfrentarlos y hay que reconocer la valía, la trascendencia del papel del maestro entendido como un intelectual, no un operario de un servicio, ¿no? Un intelectual que requiere elementos de formación para poder desarrollar la complejidad de su práctica. Tenemos a los padres de familia. Los padres de familia son un factor muy importante hoy en el sistema y juegan también, no podemos generalizar de nuevo, pero juegan para bien y para mal del sistema. Por decir algo, el valor de la figura del maestro, o sea, ya no tenemos una mirada en donde la letra con sangre entra, ¿no? Siglo XIX. La letra desde Rebsamen y Torres Quintero, ¿no? Para enseñar a leer y escribir, ya se pensó de otra manera. Pero a veces pasamos de un extremo radical al otro extremo radical. El niño tiene que estar contento y ser feliz y el maestro no lo puede regañar. Perdón, yo también me preguntaría si los padres de familia a veces no le reconocen su lugar al maestro. Y el niño tampoco se lo reconoce si sus padres no le reconocen esa autoridad. Y así vamos, o sea, es un encadenamiento de responsabilidades. ¿Le toca al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Claro que le toca. Le toca porque tiene, por un decreto de 1947, la posibilidad de intervenir, digamos, opinar sobre la política educativa, lo que como sindicato no tocaría. Al sindicato le toca, y eso le toca, y es absolutamente importante y respetable, atender la situación gremial de los profesores. Pero si interviene en la parte de la política pública, como nos demostró la firma de la Alianza por la Calidad en el 2008, tendría que haber un mucho mayor nivel de responsabilidad pedagógica, que no de intereses de otro tipo de corte, que uno lee mucho más políticos o partidarios, no educativos. Y eso es una responsabilidad mayor. Le toca a las instituciones públicas, instituciones de educación superior públicas. Nos toca como Universidad Nacional, como universidades estatales, la pedagógica nacional, las normales. Nos toca a las instituciones educativas asumir que nuestra responsabilidad, nuestra función social es de alta trascendencia y es proponer, construir, aportar y responsabilizarnos del quehacer. Le toca a los partidos políticos en las cámaras. Le toca entender que la problemática es muy compleja y que no puede seguir siendo manejada desde una perspectiva eminentemente partidaria o de intereses políticos. Los saberes educativos ha sido una lucha de grandes investigadores de la educación, y menciono a uno, Pablo Latapí. Luchó durante muchas décadas porque la toma de decisiones estuviera acompañada de saberes sustentados. Necesitamos hacer eso. Y saberes de nosotros, de los mexicanos y de los latinoamericanos. Hemos sustentado mucha política e intervención educativa desde las recomendaciones de los organismos internacionales. Sean bienvenidas para su análisis y su reflexión interna y para la operación que corresponda de sus recomendaciones, pero no para su aplicación directa. México es un país heterogéneo, diverso, que no puede usar modelos, ¿no?, únicos para cambiar sus perfiles. Necesita otras cosas. Y la intervención de los investigadores en educación, de los maestros, aún de los padres de familia de manera responsable, para cada quien poner su pedazo, ¿no?, en esta complejidad tan apasionante y tan importante como es nuestro sistema educativo hoy. Finalmente, pues tenemos que cerrar esta charla y me gustaría preguntarles, y un poco también para incorporar a quienes nos están viendo, como especialistas en el ámbito filosófico educativo y en el ámbito del currículum, ¿qué les gustaría incorporar desde los ámbitos de su especialidad a la discusión sobre rumbo del sistema educativo? Bueno, pues necesariamente a mí me gustaría incorporar un debate filosófico, necesariamente. Me gustaría incorporar
en diferentes niveles. Un debate filosófico que no solamente recupere los ideales del sujeto, porque además lamentablemente tenemos una idea de que pareciera que la filosofía se queda enmarcada en una dimensión especulativa y metafísica y no llega a nada, ¿no? Idealizada. Creo que tendríamos que cambiar esa visión y tendríamos que recuperar lo que la filosofía grecorromana planteaba de manera necesaria. No se pueden desarrollar acciones sin una reflexión previa sobre las acciones. Esto quiere decir que no existe una teoría sin práctica ni una práctica sin teoría. Lamentablemente, cuando pensamos que están disociadas y que están separadas y que una cosa es formar técnicos, ¿no?, prácticos que resuelvan problemas y otra cosa es formar o desarrollar una mentalidad humanista y filosófica, y entonces ahí se empieza a fragmentar la realidad. Y creo que nosotros estamos ahorita, en el panorama que nos presenta Lourdes, es una sociedad fragmentada, una sociedad que por eso de alguna manera no se deja orientar por una lógica más mediática que por una lógica reflexiva. A mí me gustaría incluir un debate no solamente sobre el sujeto o la formación ciudadana, sino también en relación al tipo de dimensiones valorales que se tendrían que recuperar, porque también si la sociedad cambia, tendría que cambiar la discusión sobre los valores. En ese momento hay una discusión muy interesante que se está dando en las escuelas, pero sobre la familia, pero llama la atención porque lo que yo he encontrado en los documentos que reviso es que los padres de familia cierran filas ante la idea de hablar de diferentes tipos de familia. No tenemos una sociedad que esté formada para ampliarse. Tenemos una sociedad que incluso acepta el debate jurídico y está aceptando que una pareja de homosexuales adopten a un niño, ¿no?, y que puedan tener una convivencia como pareja. Sin embargo, cuando se lleva el debate a la escuela, ahí se queda atrapado el debate entre lo que piensan los padres de familia y lo que realmente se está discutiendo. Esto tiene que ver con la tolerancia. Si no se enseña por principio el valor de la tolerancia en la escuela, difícilmente esto va a pasar a las casas, va a pasar a los sujetos. A mí me gustaría que se incorporara eso y que se incorporara también una posibilidad de poder establecer un mecanismo de mediación con los tomadores de decisiones.